la tecnología nos ayude, porque a veces pasan cosas en la tecnología y no podríamos asegurar que siempre quede grabado 100%, porque ya ustedes saben que la tecnología es así. Sin embargo, pues ya pusimos a grabar la sesión para después colocarla en los respectivos entornos. Un gusto recibirlos. Mi nombre es Lisette Fernández Salazar. Ya me voy a presentar con ustedes. Quisiera, primero que todo, darle la bienvenida a doña Elsie Cibaja. Doña Elsie es la coordinadora de trabajos finales de graduación, y entonces ella pues va a abrir la sesión que tenemos para el día de hoy como el primer punto de agenda. A todos les rogamos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagados. Tenemos una sesión de preguntas, como lo pueden ver ya ahí proyectado, que vamos a tener para el final, así es que todos van a poder participar. Muchas gracias, doña Lisette. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes, directores y asesores de tesis que nos acompañan en este ratito sábado por la tarde. Para mí es un gran placer dar el banderazo de arranque a estas nuevas tutorías que hemos diseñado para ustedes a partir de este semestre. En el pasado no se daba este apoyo, pero hemos diseñado estas tutorías como parte del mejoramiento continuo que damos en la coordinación de trabajos finales de graduación de la Cátedra de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Administración. Estas tutorías están diseñadas para poderles dar una breve y general explicación de la estructura y contenido que se deben desarrollar en cada uno de los capítulos de la tesis. Ustedes que ya están en la segunda parte de la tesis saben que estas tutorías no se daban el semestre pasado. Vamos a arrancar con la primera parte también de la tesis con tutorías que nos la habrá a brindar el compañero Denis Víquez. Y pues muy agradecida con don Denis y con doña Lisette que nos colaboran. Doña Lisette nos va a dar las tutorías de la segunda parte de la tesis, del capítulo 4, 5 y 6. Estas actividades son de apoyo a la gestión de los directores y asesores. Esto les va a dar a ustedes, estudiantes, una visión general de lo que se espera en cada capítulo. Por tanto, estamos de verdad muy contentos de poder brindarles a ustedes la mayor cantidad de herramientas y actividades posibles que les permita desarrollar un excelente trabajo de investigación, una excelente tesis. Al final, el objetivo nuestro y de ustedes es que ustedes culminen satisfactoriamente su tesis y puedan obtener su título universitario. ¿Para qué? Para que ya tengan un documento que valide su conocimiento y que pueda hacer la carta de presentación ante cualquier oportunidad de trabajo que se les presente. Entonces, de verdad muy complacida, agradezco también a los compañeros directores y asesores de tesis que veo conectados. Muchas gracias. Este es un ratito que hemos dedicado a ustedes los estudiantes para que pues tengan, como les dije, una idea general de cómo desarrollar el capítulo 4, ese capítulo que va a plasmar toda la información que ustedes han recabado o están recabando. Doña Lisette Fernández, tengo el placer de conocerla ya hace varios años. Es una excelente profesional y un excelente ser humano. Y de verdad muy complacida de que forme parte de nuestro equipo de trabajo y también muy agradecida por su siempre sentido de colaboración, y cuando le pedí que si nos podía ayudar, pues ella siempre está dispuesta y le agradezco muchísimo, doña Lisette, este espacio que nos brinda y este espacio de colaboración para con los estudiantes.
espero de que sea de mucho provecho. Ya no les quito más tiempo porque es a lo que vinimos, ¿verdad? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a doña Elsie por sus palabras. Quisiera pedirles que me confirmen si están viendo la presentación, por favor. Sí, señora, sí se ve. Sí, señora, muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente. Ahí tenemos los puntitos de agenda, ¿verdad? Ya de seguido me presento con ustedes. Vamos a hablar un poquito la explicación de la dinámica que vamos a manejar durante la tutoría. Veremos algunas consideraciones generales importantes previas. Luego haremos mención del libro de texto al que se hará referencia en toda la exposición. Hablaremos de cómo organizar en términos generales el capítulo 4. Veremos alguna recomendación sobre las secciones que puede tener el capítulo 4, las partes que debe tener un cuadro y un gráfico, y una breve explicación de algunos de los ítems que la Cátedra de Investigación nos pide a nosotros, los directores de TFG, valorar en su capítulo 4. Es importante que hay algunos aspectos de las rúbricas que hay que aplicar en el capítulo 4 que necesitamos decirles a ustedes qué es lo que nosotros vamos a ver, analizar, a calificar. Bien. Les vamos a rogar nuevamente mantener sus microfonitos apagados, su camarita apagada. Va a haber un espacio, perdón, olvidé ponerlo ahí. Hay un espacio para preguntas y dudas que tendremos al final de la tutoría. Muy bien. Quisiera en primera instancia presentarme con ustedes. Bueno, ya doña Elsie nos dio sus palabritas. De parte de la Cátedra de Investigación, muy agradecidos nosotros de que ustedes estén hoy acompañándonos por acá. Veamos primero la dinámica. Es importante que hablemos de la dinámica durante la tutoría. Ya les comentamos que por favor micrófonos y camaritas apagados. Tendremos un espacio de preguntas al final. Al final, cuando abrimos ese espacio, suben la manita para, yo le voy a pedir a algunos compañeros, aquí veo a doña Iliana, algunos de los compañeros tutores, que nos hagan el favor, si se van a quedar hasta allá al final, doña Diana Madrid, por ejemplo, nos podría ayudar a asignar la palabra, e inclusive, no sé si doña Ileana nos puede también ayudar con algunas preguntitas que pueda surgir aquí en el chat, porque pues para mí va a ser un poco difícil, ¿verdad?, darle seguimiento. Muchas gracias a Sandra que me confirma que se está viendo bien. Estamos aquí reunidos todos. Ahí nos pregunta Francisco Murillo. Aquí están todos los estudiantes que van para segunda parte, los que están en TFG. Así que aquí estamos toditos todos, así que esperamos una multitud. Yo estoy muy nerviosa, les cuento, nunca me ha tocado un auditorio tan grande, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Así que aquí estamos todos, entonces. Hola. Doña Liz, disculpe, yo con mucho gusto, en estos momentos voy manejando, voy camino a mi casa, conecto, inmediatamente le ayudo con las consultas, por supuesto. Sí, por favorcito, apenas esté segura, ¿verdad? Sí, señor. No, bueno. Yo voy para la casa y entonces en el momento de que ya yo estoy, entonces yo le mando un mensaje y ya le puedo ir resolviendo las consultas. Muchas gracias. Le agradezco. Compañera, doña Liz, yo estoy por acá también, entonces mientras doña Iliana llega, pues yo le doy apoyo aquí. Muchas gracias. Por si puede surgir algunas preguntitas acá en el chat, es un poco complicado para uno tener a 62, como les digo, yo estoy muy nerviosa y además pendiente del chat, entonces podrían haber algunas cositas que se me pueden ir en el chat. Los compañeras, doña Elsie nos va a ayudar, después doña Iliana, anotando por si acaso son muchas preguntitas las que quedaron ahí para verlas al final, ¿ok? Entonces, ya yo sabemos atiendo el chat, doña Lizeth, para que usted esté tranquila. Ok, muy bien. Al final vamos a levantar manitas y les vamos a dar la palabrita a cada uno. Si alguna pregunta, eso sí, ya fue contestada en algún momento, rogamos, les vamos a pedir la disculpa y le vamos a tener que decir a la persona, perdone, pero es que esa preguntita ya se contestó, para dejar espacio y que no se nos haga como muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, si ya contestamos un tipo de pregunta así, lo que queda es ver entonces el video. Contestaremos preguntas generales sobre el contenido que vamos a ver acá. Es importante lo que doña Elsie acaba de decir. La tutoría no sustituye el
apoyo, la gestión, la indicación de cada uno de sus directores de TFG, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver aspectos generales, lo que involucra a la mayoría, a todos los trabajos finales de graduación en forma general. Como lo decían ustedes ahí en el chat, aquí están todos los énfasis, ¿verdad? Entonces, cada trabajo final de graduación, de acuerdo al énfasis, tiene una particularidad. Y cada uno en su forma, en cada una de las carreras nuestras, tiene sus particularidades. Entonces, las particularidades no las resolvemos acá, sino que se resuelven con el estimable director o directora. Bien, sin más preámbulo, quisiera, luego de que ya comentamos cómo nos vamos a organizar, pues estoy aquí para servirles. A mí me encanta esto que yo hago. Gracias a Dios yo puedo trabajar en lo que me gusta. Soy profesora desde hace muchos años, desde allá que nos conozco con doña Elsie, allá por el año 2000, yo empecé mi carrera docente. Soy profesional en mercadeo, tengo una maestría en mercadeo y tengo un bachillerato universitario en publicidad. De ahí que siempre mi carrera ha sido en el área de administración de negocios con énfasis en mercadeo. La mayoría de las tesis que me toca colaborar son del área de mercadeo. También he apoyado, he aportado un poquito en las carreras como asesora en dirección de empresas, en recursos humanos. Ahora me tienen colaborando aquí con los compañeros en el área de producción. Personalmente, pues tengo 58 años, ya se me notan, ¿verdad? No lo vamos a guardar. Y estoy casada. Este año, por cierto, ya casito, cumplo 30 de casada, así es que les cuento que se puede, ¿verdad? Con buena voluntad y la mano de Dios se puede. No tuvimos hijos, lo cual me hace, pues, muy feliz en el sentido de, sobre todo, de complementar mi vida con el área de la docencia, con otras actividades personales que yo realizo. Soy catequista aquí en San Joaquín de Flores. Esa fotito es allá afuera, por aquellos que conocen aquí el bello cantón, afuera de la iglesia de San Joaquín. Estoy a las órdenes de ustedes, tengo experiencia en gerencia y en el área de planeación estratégica, profesora desde el año 2000. Y bueno, pues ahí tienen mi contacto, mi correo UNED, por si en algún momento pues puedo ayudar o colaborar con alguno de todos los presentes hoy que nos acompañan, los 64 que tenemos acá presentes. Bien, entremos en esto de las consideraciones importantes. Las tutorías que se van a brindar aquí son de manera general de apoyo a los estudiantes, ¿verdad? Como doña Elsie se los acaba de decir. Se han desarrollado para brindarle al estudiante una explicación de la estructura y contenido general, de los elementos básicos que debe contener cada parte del trabajo final de graduación. Las consultas o dudas específicas sobre temas, sobre planteamientos particulares, cada estudiante se las puede plantear a su director o directora de tesis. Nunca una tutoría es apoyo, pero no sustituye la guía y la orientación que brinda el comité asesor. No olvidemos, estimados estudiantes, que ustedes trabajan en coordinación con un director y 2 asesores. Ellos son los que los van a orientar. En mi caso, solo vengo a aportar un poquito. Para nada indicarles que soy la que más sabe o la que más experiencia tiene. Tal vez la de más años, sí. Pero no para ningún objetivo, pues siempre nos podemos equivocar, siempre estamos, por ahí tenemos un microfonillo abierto, si nos ayudan, siempre estamos creciendo. Así es que lo que vamos a compartir son los elementos básicos que se nos pide aplicar a nivel de la cátedra de investigación. Agradecemos mantener los microfonitos. Silenciaron a doña Lisset también. Doña Lisset tiene el micrófono apagado, compañero. Dios se los pague, ve, tenemos muchísima asistencia por aquí. No, agradezco que estemos silenciando porque a veces se mete el ruidillo, nada más ahí me pegan el gritillo. Tengo muchos compañeros aquí colaborando y a todos les agradezco pues toda esa ayuda porque uno se siente así como medio nervioso. Toda la información que se va a suministrar en esta tutoría está basada en el libro de texto que la Cátedra de Investigación les pide a ustedes, nos pide a nosotros utilizar como base. Ese libro, ahí les pusimos una fotito, ¿verdad? Ese libro que se llama Metodología para elaborar una tesis,
de las estimables autoras Ileana Olate y Elizarda Vargas. A las dos las conozco, admiro terriblemente. Es el libro de texto que nos piden utilizar. Entonces, yo voy a hacer mención inclusive a páginas específicas para que si pues quieren revisar, pues también puedan revisar por ahí, ¿verdad? Las recomendaciones que se van a plantear. Bien, vamos a empezar diciendo, estimados y estimadas, que en la página 91 del libro que acabo de mencionar se recomienda lo siguiente: la presentación de los datos se puede hacer en el orden en que se presentaron los objetivos específicos, ¿ok? Eso es súper importante, porque eso permite, dice las autoras en la entrada del capítulo ahí en la página 89, permite que ordenemos, sobre todo qué es lo que buscamos. Ya nos complicamos la vida terriblemente en la primera parte de la tesis. Ya aquí estamos con todos los resultados, ¿verdad? Yo inclusive le recomiendo a mis estudiantes que en el tiempo de, eso soy yo, ¿verdad? En el tiempo de vacaciones no se despeguen tanto de la tesis, que mantengan contacto en la medida de las posibilidades. Todavía tenemos ahí un microfonillo abierto. Bloqueemos microfonitos, por favor. Entonces, adelantar el trabajo de campo. Ya aquí, para trabajar el capítulo 4, el nombre correcto, de acuerdo con el libro de texto, es Análisis de la Información, capítulo 4. Entonces, tenemos toda la información, ya la tenemos ahí y hay que procesarla. Pero, ¿cómo la presentamos? Fíjense que yo tengo experiencia en investigación de mercados y me ha tocado preparar proyectos de estos para los trabajos en los que yo me he desempeñado. Y una cosa vital es que la información esté bien acomodada para que el que lea el reporte, el capítulo, pueda comprender lo que estamos haciendo. Muchos de los problemitas que notamos de nuestros estudiantes es que revuelven mucho la información, no se dan a entender y entonces un director de tesis que no comprende lo que usted está escribiendo es una complicación, ¿verdad? Entonces, y más para allá todavía más. Es súper importante empezar teniendo presente el cuadro de variables. Recuerden que el cuadro de variables ustedes lo dejaron listo al final del capítulo 3. Entonces, por aquí yo me permito presentar un ejemplito, ¿ok? Un cuadro de variables que establece del lado derecho e izquierdo de sus pantallas los objetivos, ¿verdad? 3 objetivos que vamos a utilizar ahí como ejemplo. Ponemos las variables, ¿verdad? Hacemos una definición conceptual. Esa definición conceptual ya se sabe que debe estar hecha a través o aplicando APA 7, que es el caso de lo que ustedes tienen que aplicar. Los indicadores, por ejemplo, en el caso del primer objetivo específico, lo que se hace es un análisis de ambiente externo, macroentorno. Entonces tenemos los indicadores. Para el macroentorno tendremos 4 indicadores: factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. Y para el microentorno o entorno interno, esos 4 que están ahí: clientes, competencia, aspectos financieros, la misma dinámica de la empresa como un todo. En la otra columna, 1, 2, 3, 4. En la quinta columna ponemos nosotros el método o la técnica de recolección de información. Entonces, ustedes pueden ver ahí que esta información se va a recabar a través de la técnica entrevista estructurada y el instrumento es la guía para la realización de una entrevista estructurada. A la par tenemos la encuesta y el instrumento correspondiente es el cuestionario. Si tenemos esto así, entonces es fácil empezar el análisis de resultados objetivo por objetivo. Eso es lo que nos recomienda el libro de texto. Vamos a ir ahora a hablar de una estructura posible. Vayamos al desarrollo del análisis de la información. Aquí al lado derecho tienen ustedes una estructura básica, una recomendación. Esto no está escrito en piedra, pero sin embargo, pues pueden discutirlo ustedes, directores, con sus estudiantes. Una primera parte del capítulo siempre recomendamos que haya hilo conductor. Eso es uno de los elementos académicos que más solicitamos nosotros. Hilo conductor. Entonces, terminamos el capítulo 3, metodología, empezamos el 4 y hacemos una pequeña introducción. El hilo conductor permite que cualquier persona que lea su tesis se ubique en cualquier parte donde ingrese a leer, ¿verdad? Entonces, recordemos también que las tesis de ustedes son de propiedad pública, pasan a ser parte de la biblioteca de la universidad, que será consultada no solo por estudiantes de la ECA,
sino de todo el mundo, porque hoy estamos globalizados en términos de información. Además que estamos, como se dice, supervisados por SINAIS debido a la acreditación. Entonces, el hilo conductor, la coherencia con la que vayamos presentando cada uno de nuestros capítulos y al interno de cada uno de ellos ayuda a cumplir con esos cánones, que nos comprenda cualquier lector y que SINAIS esté contento cuando nos haga las evaluaciones correspondientes. Vamos a recomendar una primera parte, que es una introducción sencilla al capítulo. Una segunda parte, como nos recomiendan Ulate y Vargas, desarrollar el análisis de resultados por objetivo, ponemos el objetivo número 1. Después de eso, hacemos una pequeña explicación debajo del objetivo sobre cuál técnica de recolección de información vamos a presentar, sobre cuál información de cuál técnica vamos a empezar a presentar, de manera que nos expliquemos bien. Vuelvo a decirles, a veces se topa uno un capítulo 4 un poco revuelto y no sabe uno de dónde viene cada uno de esos elementos. Es importante el orden para poder comprender lo que ustedes vienen desarrollando. Otro paso importante es que además de decir, ¿verdad?, cuál es la información que vamos a presentar, de cuáles técnicas procede, es presentar adecuadamente cuadros y gráficos. Ulate y Vargas no habla de figuras, sino de cuadros y gráficos. Permítanme un segundito. A veces se confunde uno. Soy profesora también de otra universidad y entonces me confundo con la terminología. Entonces, estos serían, digamos, los elementos básicos, ¿ok? Para todos los efectos, quisiera utilizar una tesis publicada. Es una tesis publicada, la pueden encontrar en la biblioteca de nuestra universidad, de la UNED. Voy a usarlo como apoyo, como referencia. Es el trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, de la hoy licenciada Laura Virginia López Arrieta, desarrollada en febrero de este año. Muy bien, viene fresquita. Bien. Entonces, vamos a entrar al ejemplo, como les mencionaba. Permítanme un segundito para abrir el ejemplo. Me dicen, por favor, si están viendo ya la portada de la tesis de Laura. Sí, señora, sí se ve. Muchísimas gracias, agradezco la confirmación. Ok, aquí vemos el trabajo final de Laura, ¿verdad? El nombre del trabajo, bueno, el título, vamos a decirlo, es Plan de Mercadeo para el año 2022 en el Centro Educativo Colegio Técnico Profesional de Nicoya, sección nocturna, aplicando las nuevas tecnologías de marketing, ¿sí? Ya es una alumna nuestra de la UNED, ¿verdad? De Nicoya, del CU de Nicoya. Ella contactó con el Colegio Técnico Profesional. Allá tenían un problema básico y es que la sección nocturna se estaba cayendo en matrícula. Entonces Laura hace toda una investigación para poder proponer nuevas tecnologías, el marketing educativo, de manera que se incremente la matrícula en este colegio técnico. Ese es el problema que genera la tesis. Muy bien. Por acá voy a ir rapidito para que ustedes noten algunos elementos así rápidamente de orden y todo eso, pero en la tabla de contenidos podemos ver la estructura del capítulo 4. Capítulo 4, análisis de la información, y venimos presentando resultados obtenidos para el objetivo 1, para el 2, para el 3 y para el 4. Orden, congruencia, consistencia, para que así nos comprendan bien los resultados que nos interesa divulgar. Vámonos directamente al análisis de la información, capítulo 4, así le llaman las autoras del libro de texto base a este capítulo. Aquí vemos los dos parrafitos de introducción, no es nada del otro mundo, ¿verdad? A continuación se presenta el análisis de la información obtenida durante el trabajo de campo, realizado para cumplir con los objetivos específicos de la investigación realizada. Tal y como se indica en el cuadro de variables expuesto en el capítulo anterior, para lograr la información que permita cumplir con estos objetivos se aplicaron 2 o 3 técnicas de recolección de datos. En mi caso, los estudiantes a los que yo les colaboro como directora, ellos aplican de 2 a 3 instrumentos. Entonces, para un objetivo a veces tenemos 2 instrumentos. Eso es algo que cada director maneja de forma diferente. Aquí cumplimos con esta partecita, la introducción. ¿Me siguen, verdad? Primera recomendación, acomodar adecuadamente los resultados. Y una introducción habla muy bien de la calidad del estudiante. Bien. Nos vamos entonces, dice aquí la presentación,
Que la segunda parte sería poner el objetivo para ir presentando esto en un orden adecuado. Entonces ponemos así. Bueno, esa es una manera de hacerlo, es una recomendación. 4.1, resultados para el objetivo 1. A continuación se presenta el primer objetivo. Aquí hay un poco de academia, de hilo conductor, de elegancia a la hora de escribir. No, como le digo yo a mis estudiantes, no tiren el objetivo así nomás, ¿verdad? Que un poquito de cariñito, pongámosle una introducción y volvemos a poner el objetivo 1, ¿ok? Entonces ahí está ya puesto. Es la recomendación 2 que yo sugiero. La recomendación 3, ok, vamos a explicar inmediatamente después del objetivo que estamos presentando, para el cual vamos a presentar datos, cuáles son las técnicas que vienen ahora a ofrecer los datos. Entonces me voy para acá. Es asunto de 2 parrafitos, de 3 parrafitos, antes de empezar con los cuadros y gráficos, ¿ok? Entonces dice así. Para lograr la información que permita cumplir con el primer objetivo, se aplica una entrevista semiestructurada al director del Colegio Técnico de Nicoya, sección nocturna, quien se considera la persona que mejor conoce el ambiente interno y externo que condiciona y limita la matrícula del colegio. Adicionalmente, se busca ampliar y complementar la información suministrada por el señor director con una muestra probabilística de 74 estudiantes de duodécimo matriculados en el colegio. Se decide realizar la encuesta a estos alumnos debido a que son los que han pasado más tiempo en el colegio y que puedan opinar. De seguido, entonces aquí lo que explicamos es que para lograr la información que cumpla con este objetivo, primero presentamos la información lograda a través de la entrevista semiestructurada. Primera técnica, vamos a presentar los datos de la primera técnica. De seguido dice, para ampliar todo lo que esta persona nos está ofreciendo, vamos a complementar esa información con los datos que recaba la segunda técnica, que es la encuesta, ¿ok? Y ahí explicamos un poquito. De nuevo, cuando hay alguien que entra al contenido de su tesis y lee y dice, voy a irme a los resultados, no va a leer todo lo anterior, por eso es que le insistimos a nuestros estudiantes, repita un poquito, dése a entender apropiadamente, de manera que logremos, ¿verdad? La investigación se hace para que esos datos sirvan para la toma de decisiones. Y explicarnos bien es parte del éxito. Muy bien. Entonces ya tenemos, dice, de seguido, esta es la cosa importante de elegancia a la hora de escribir. Se presenta la información recabada por los dos instrumentos. Se exponen primero los datos ofrecidos por el director del colegio y luego lo que la encuesta manifiesta o recaba para lograr el primer objetivo. ¿Sí? Entonces, eso es esta tercera recomendación, ¿sí? Explicar cuáles son las técnicas que vamos a presentar. Vamos a explicar. Se presenta a continuación la información recabada por la técnica TAN, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos a presentar resultados. Muy bien, entonces dice así, información recuperada durante la entrevista. Hacemos una introducción. Esto es una cosa personal que yo le pido a mis estudiantes. Antes de poner un cuadro, por favor expresen qué es lo que viene de seguir. Sí, como les decía, no tirar las cosas así porque podríamos disminuir la comprensión y eso es vital en análisis de resultados. De seguido se ofrece un cuadro que muestra los resultados obtenidos luego de consultarle al director por los factores de ambiente interno que influyen en la matrícula de estudiantes en el CTP de Nicoya y las razones de por qué lo considera de esa forma. ¿Okay? Y viene el otro elemento que quisiéramos compartir con ustedes. Cuadros y gráficos. ¿Okay? Entonces, me permito primero ver esa partecita por acá. ¿Siguen conmigo? Perdón que vuelva a preguntar, es que a veces lo bota uno en la internet y se queda uno hablando solo. Aquí estamos atentos, doña Liz. Muchas gracias, perfecto. Bien, muy bien. Espero estarme expresando bien. Cualquier cosa, ahí, si hay algo que no se comprende, anoten para que lo veamos al final. Hablemos de las partes que debe tener un gráfico, un cuadro, ¿ok? Me estoy basando acá en lo que las autoras Zulate y Vargas del libro de texto que hemos mencionado recomiendan en las páginas 107 y 108, ¿ok? Ellas recomiendan además utilizar cuadros y gráficos, ¿sí? El término figura no se utiliza por lo menos en este libro de texto, ¿ok? 3 partes tienen tanto gráficos como cuadros, 3 partes. La parte superior que usted ve aquí es el encabezado.
En el encabezado vamos a poner el número, ¿verdad? Que es un número consecutivo, sea cuadro, sea gráfico. Veamos aquí ahora las partes del cuadro. Un encabezado que tiene que tener la numeración. Ajá, este es un encabezado. Ponemos un título. Ajá, el título de ese cuadro. Particularmente yo en mi caso le digo a los alumnos, no pongamos la pregunta, ustedes son licenciados, ¿verdad? Entonces vamos a elaborar un poquito más. El nivel de ustedes es mucho más alto, entonces convertimos una pregunta en un título. Ajá. Por ejemplo, pudo haber sido la pregunta, ¿ha escuchado usted sobre el Colegio CTP Monseñor Sanabria, ubicado en tal lugar? Porque estábamos preguntándole a los alumnos de Nicoya si conocían este otro CTP, y ellos dicen sí o dicen no. En vez de poner la pregunta como título, lo convertimos en un título más elegante. Entonces, el encabezado debe tener como mínimo la numeración consecutiva, el título del cuadro del gráfico, el periodo en el cual usted ejecutó la investigación, y la ciudad, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, centros universitarios alrededor de todo el país. Y es muy importante que ubiquemos eso en términos de investigación. Se hizo en Nicoya, por ejemplo, en este caso. Nicoya, Costa Rica. Muy bien. Es el mismo encabezado que ustedes ven a nivel de gráficos. Segunda parte que quisiera resaltar, la fuente, ¿ok? La fuente es es igual para toda esta parte en capítulo 4, siempre y cuando suceda de esta manera. Decimos elaboración propia cuando ustedes tomaron los datos que recopilaron y ustedes montaron este gráfico, por ejemplo, o este cuadro, como lo pueden ver de este lado. Ustedes tomaron la información y la procesaron. Por eso dice elaboración propia. Si como parte del análisis de resultados viene alguna información de análisis de contenido, que es otra técnica de recolección de información, que viene de, no sé, del INEC, de alguna investigación de otro lado, y el cuadro se toma precisamente de esa investigación, no dice elaboración propia. Lo que dice es, por ejemplo, si fueran datos del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿verdad? En el caso del capítulo 4 específicamente, cuando es datos que recuperaron ustedes como investigadores, dice elaboración propia con base en la investigación realizada durante el año 2021. Notan ustedes que es la misma fuente en todos estos elementos. La tercera parte o el tercer componente es propiamente el cuadro, propiamente el gráfico. Algunas recomendaciones generales. Siempre darnos a entender es muy importante. En un gráfico, en cada barra, por ejemplo, Laura hizo el esfuerzo de poner el valor absoluto y el valor relativo. Vamos a ver, en términos generales, ahí dice razones de matrícula, razones por las cuales los estudiantes se matriculan en aquel CTP. Comparten en primer lugar mayor oportunidad de empleo y superación personal. 19 personas contestaron a cada uno de estos elementos. Para cualquier director de tesis, que es el primero que usted tiene que convencer del análisis de sus resultados, tener esos datos claritos es vital, ¿verdad? Entonces recomendamos características como esa. Gráficos sencillos, muchachos, no se compliquen con gráficos muy elaborados porque corren el riesgo de no hacerlos adecuadamente, ¿verdad? Entonces, poner esos datos sobre las barritas, identificar, por ejemplo, los valores, etcétera, etcétera. En el caso de los cuadros, particularmente yo a mis alumnos les pido 3 columnas y varias filas. Las respuestas posibles en la primera columna. En este caso era solo decir sí y no, ¿verdad? El valor absoluto, eso tiene que cerrar, tienen una línea de totales. Los 74 tienen que cerrar con la cantidad de la muestra que usted dijo que iba a entrevistar. Y en el caso de los valores relativos, aquí a Laurita se le fueron esos ceros, pero yo particularmente, en el campo en el que me desempeño, que es la investigación de mercado, los ponemos en números enteros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir un poquito más rapidito para que podamos comentar. Voy a terminar la parte de mi exposición explicando algunos elementos, algunos ítems que nos pide la cátedra de investigación a nosotros los tutores evaluar. Estimados compañeros que me acompañan ahorita, sé que tengo aquí algunos de los compañeros directores de tesis y asesores también.
Estos elementos que están en estos cuadritos los he tomado de la rúbrica que la cátedra nos pide que apliquemos en el capítulo 4. Jóvenes, para ustedes, todas sus tareas, todas sus entregas tienen una rúbrica particular y en el entorno usted puede ver la rúbrica. Viera que yo me he topado con un común denominador. Nuestros estudiantes de la UNED no leen las rúbricas. Bueno, vamos a decir, hay un porcentaje X que no lee la rúbrica. Y no leer la rúbrica significa exponerme a perder puntos. Ya, y eso es como perder puntos así, ¿verdad? Así como a los Fernández, ¿verdad? Por no poner atención. Estos cuadritos que vemos acá son parte de la rúbrica que la cátedra nos pide evaluar. Y yo quisiera terminar mi exposición hablando de esto, ¿sí? Los gráficos, dice la rúbrica dentro de todos los elementos, porque hay varios ítems. Doña Elsie no me deja mentir, yo no me acuerdo si son 12 o 14 ítems que tenemos que valorar en rúbrica de capítulo 4, pero yo extraje algunos que me interesa que queden bien claritos. Dice, los gráficos y los cuadros estadísticos, cuadros cuantitativos y de categoría de análisis cualitativo, reflejan con claridad y certeza la información obtenida, ¿sí? Lo que acabo de comentarles, la construcción de los gráficos y de los cuadros tiene que reflejar con claridad los resultados, pero a veces presentan unos gráficos tan enredados que, bueno, solo el Espíritu Santo, más o menos, ¿verdad? En sus buenos tiempos puede interpretar. Es complicado, tenemos que ser muy claros. Yo digo, claridad, sencillez es mejor, ¿verdad? Y además expresa con certeza lo que recabamos, ¿verdad? Datos bien cerrados, ¿ok? Y este otro elemento de que relaciona los datos obtenidos contra la teoría incorporada en la tesis se nos pasa muchas veces. Se nos pasa a nosotros los directores explicarles a ustedes cómo se hace esto y se pierden puntos por no hacer esto de forma adecuada. ¿Qué significa relacionar los datos obtenidos contra la teoría incorporada? Permítanme un segundito. Y sin ánimo, nada más como para efectos de pedagogía, vamos a utilizar la tesis de esta joven que hoy es licenciada, ¿verdad? Ella viene presentando cuadros donde usted puede ver aquí los encabezados. Son cuadros que resumen, estos son categorías cualitativas porque esta es una entrevista donde ella transcribe de forma textual las respuestas. Yo me permití marcar por aquí, vean, digamos, esto está tomado, los ejemplitos que tomamos es precisamente de aquí. Vean. Esta joven dice, ya presenté esto, las razones por las cuales los estudiantes se matriculan en el CTP bajo estudio. Entonces dice así, primero el gráfico expresa adecuadamente, es sencillo, certeza. Al analizar el cuadro es posible encontrar que las 3 razones principales por las que los estudiantes se matriculan en el colegio son obtener especialidad técnica, 21%, ¿verdad? Además, por superación personal, un 23%. Y después dice, un 26% indican que el principal motivo son mayores oportunidades. Noten ustedes que aquí hay un montón de respuestas. No vamos a señalar todas las respuestas que dice el gráfico. Eso sería como redundar. Vamos a rescatar exclusivamente los datos más significativos. El capítulo 4 no es solo presentar cuadros y gráficos. Es hacer análisis, por eso se llama así. Las autoras le llaman así, análisis de la información. Aquí Laura extrae las cifras más significativas y las explica. Ahora, ¿se acuerda que dijimos que una parte de la rúbrica establece, ya me perdí, que relaciona los datos obtenidos durante el análisis que usted hace? Usted está relacionando los datos con la teoría expuesta. Pues esto que está marcadito así es para ayudarme con eso. Dice así. Con la información anteriormente se... En ambos casos concuerdan en que los factores económicos y sociales influyen en la matrícula, tanto de forma positiva como negativa. Negativo, por ejemplo, que la economía y el entorno social no sean las apropiadas, ¿verdad? Para que los estudiantes se decidan matricular. Pero sí, por el contrario, esto debe generar deseos de superación, como mejorar una situación económica y social. Esto es beneficioso para la institución, por lo que al utilizar marketing educacional es convertir las necesidades y deseos presentes en el mercado objetivo, en oportunidades para la institución educativa. Por ahí ando un microfonillo abierto, si me ayudan a bloquear, por favor.
Recuerden que uno de los ítems de la rúbrica que nos pide aplicar la Cátedra de Investigación dice que ustedes toman esos datos, analizan y contrastan o, como dice específicamente, ya se me olvidó, relacionan con la teoría que ustedes están utilizando dentro de su tesis. Laura está hablando de que el mercadeo educativo ayuda a mejorar los índices de matrícula. Dice Laura que sí, que los factores económicos y sociales afectan la matrícula, pero que si aplicamos mercadeo educativo vamos a convertimos estas dificultades económicas en beneficios para que ellos se matriculen con nosotros. Entonces empezamos a utilizar algunas citas que vienen precisamente de todo el material que ustedes han venido citando a lo largo del capítulo 2 y en los anteriores. Con esta última parte termino la parte mía para empezar con las preguntitas. Hay otras dos partes que me interesa resaltar de la rúbrica que la cátedra nos pide aplicar a nosotros los directores cuando ustedes presentan el capítulo 4. Dice, analiza los datos de todas las variables, ¿sí? Entonces, sí es súper importante que tengamos muy clarito el cuadro que vimos anteriormente, ¿verdad? Objetivos y todos los indicadores, las variables. Entonces, nosotros los directores tenemos que insistirle mucho a ustedes para que cuando preparen sus instrumentos, ahí vengan todas las variables y luego las vayamos resaltando, ¿verdad? Y explicando. Que es un poquito lo que vengo contándoles con respecto al trabajo que nos sirve aquí de referencia, ¿verdad? Que es el trabajo, el TFG de Laurita, ya se me olvidó, Laurita López, ¿verdad? Por acá, por ejemplo, otros más ejemplitos de, digamos, ya aquí ella está presentando la información de la encuesta, por aquí yo marqué, vean este tipo de gráficos, ¿verdad? Valores absolutos encima, valores relativos en la base para poder interpretar adecuadamente. Aquí están las respuestas, ¿verdad? Entonces es fácil que yo diga el 26% de las razones por las cuales la gente se retira de este CTP es por falta de recursos económicos. A eso estamos mencionando y estamos cumpliendo con la cátedra cuando nos dice presenta los resultados de forma sencilla, ordenada y se comprende, ¿verdad? Ayuda a la interpretación. Doña Laura, bueno, sí es doña, Laurita está casada, ¿verdad? Dice, del cuadro anterior se puede observar que la principal razón para desertar es la falta de recursos económicos con un 26%, seguido un 23% concerniente al horario laboral, ¿verdad? Choca con el horario laboral, ya sea por un cambio en el horario actual o reubicación o un nuevo trabajo que le impide asistir a clases. También un 16% indica que por problemas de salud y un 9% por la necesidad de cuidar de menores de edad o adultos mayores, ¿verdad? Se puede apreciar que tanto los encuestados como los estudiantes consideran los factores económicos como uno de los principales problemas de deserción por la falta de recursos laborales. También en algunos casos la falta de interés o dificultades de aprendizaje por parte de los estudiantes e internamente factores dentro de la institución que influyen en la satisfacción y expectativas, por lo que, como menciona Llorente, se deben buscar metodologías dinámicas que se adaptarán a la forma de aprender del cerebro, formarse en dichas especialidades y introducirlas paulatinamente en el colegio a través de formaciones y coaching al profesorado, de manera que logremos generar expectativas, cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes y los mantengamos matriculándose con nosotros. Este ejemplito me permite explicarles a ustedes tanto el análisis a profundidad, la presentación de las variables y por otro lado la relación que nos pide la cátedra que ustedes deben hacer con la teoría presentada. Jóvenes, no quería tomarme más de 45 minutos para poder dejarles a ustedes un espacio donde les atendamos sus consultas. Entonces, vamos a abrir ese espacio en este momento. No sé si lo hacemos, no sé si doña Elsie nos sigue ahí ayudando y doña Iliana, si tenemos algunas preguntitas. Ok, hacemos primero las escritas, tal vez. Y por acá estamos, doña Liz. Ajá. Yo nada más voy a incluir un par de cositas básicas. Muy bien.
Primero es que cuando desarrollamos este capítulo 4, como bien dice doña Lisette, debe haber una claridad, debe haber un orden específico. Y algunos directores de tesis prefieren, en vez de anotar todo el objetivo, ordenarlos por variables de investigación, que la variable nace del objetivo. Entonces, esto es válido, siempre y cuando se indique que así va a ser, como dice doña Liz. Si yo lo explico, ya yo sé que cualquier lector me va a entender. Entonces, el análisis de resultados se presentará o se presenta por variable de investigación o por categoría de análisis cualitativo. Entonces, puede ser que usted no vea, algún director le diga, no anote todo el objetivo porque es muy largo. Lo vamos a ordenar por variable. Y eso también es válido, siempre y cuando en la introducción, como dice doña Liz, usted lo explique. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque puede ser que algún director prefiera ese formato, siempre y cuando sea claro y todo el capítulo se desarrolle en ese orden. No está mal anotarlo por objetivo, inclusive en el libro base sí se establece. Sin embargo, está repitiendo tanto el objetivo, a veces son tan largos que a veces lo que se hace es que alguno director prefiere ordenarlo de esa manera. Luego, ¿qué no debemos hacer en los títulos de los cuadros o los gráficos o las tablas? Anotar las preguntas. Eso es pecado mortal. O sea, yo no tomo la pregunta y la pongo como si fuera un título. No, recordemos que el título es lo que yo me voy a encontrar en ese cuadro o en ese gráfico. Entonces, no es la pregunta que yo le hice a los encuestados ni las preguntas que le hice a los entrevistados, no, ¿verdad? El título es lo que me dice lo que yo voy a encontrar dentro de ese gráfico y dentro de ese cuadro. Luego, nada más un comercial, ¿verdad? Que en la plataforma de material complementario que les puede ayudar, que es un poco lo que doña Lisette, o más bien más del doña Lisette nos ha explicado. Ahí es un materialito que pueden consultar también. Y yo quiero hacer énfasis en el análisis de resultados con fundamentación teórica. Eso es muy importante, es relevante y conforma y le da mayor fuerza al análisis. Entonces, por favor, que fue son los últimos puntos que doña Liz nos acaba de indicar, por favor, trabajemos mucho en esa parte, ¿verdad? En mi análisis también tiene una fundamentación teórica. Eso no es un análisis que yo hice de manera aislada, sino que este análisis lleva una fundamentación porque investigadores también han tratado el tema y también coinciden con mi opinión y con mi análisis de esa información. Bien, vamos a ver las preguntitas, doña Liz. Muchas gracias. A usted. A ver. Vamos a ver, dice. Ajá. Muy bien. Dice así. Para la elaboración de gráficos debe forzosamente llevar tanto el valor absoluto como el valor relativo. Bien. A ver, si usted solo coloca, si usted como investigador solo coloca el gráfico y no coloca la tabla, ¿verdad? Porque puede ser que usted primero coloque la tabla y luego la representación gráfica de esos resultados. En la tabla, usted perfectamente puede tener la respuesta, el valor absoluto y el valor relativo. Entonces ya usted dio esa información y luego usted quiere representar gráficamente esos resultados. En el gráfico no es necesario poner valor absoluto y valor relativo si usted ya los tiene en la tabla. O sea, sería repetir la información. Pero si usted solo va a colocar el gráfico del resultado,
sería importante incluirlo. No es estrictamente necesario, pero como dijo doña Lisette, si yo puedo obtener una información clara y sencilla y en un mismo gráfico representar tanto el valor absoluto y el valor relativo, lo pueden hacer. Entonces, voy a agregar una cosita nada más, doña Elsie. Claro. Vean, es importante, desde mi punto de vista es importante ambos valores por lo siguiente. Si usted pone solo 20% y yo no tengo claro 20% de cuánto, 20% de 40 personas en una muestra no es tan significativo como el 20% de una muestra de 150 personas. No es lo mismo un 50% de una muestra de 40 que un 50% de una muestra de 300. Entonces, desde esa perspectiva es que para mí sí es importante. Como dice doña Elsie, no es requerimiento forzoso, ¿verdad? Que en todos los elementos que usted tiene para ayudarse a expresarlos vengan ambos valores. Pero sí le explico de esa manera. Doña Elsie le dice, usted podría usar un cuadro donde tenga valores absolutos y relativos para interpretar adecuadamente. Debemos interpretar adecuadamente. Y si usted quiere en el gráfico, solo los relativos. Pero como le explico, no es lo mismo decir 50% de 40 de una muestra que 50% de 150 en una muestra. Entonces, ese hilo delgado es súper importante que quede claro, me parece, ese es mi punto de vista. No sé si tienen alguna otra consultita. Yo veo que doña Elsie estuvo contestándoles preguntas, algunos tenían inquietudes de temitas que no íbamos a ver por acá, pero podemos abrir ahorita un espaciecito de algunas consultas si quieren subir la manita, por ejemplo. Si alguien más tuviera algún otra preguntita. No sé si vamos a ver, también quiero reconocer, bueno, no, hasta el momento esas son las preguntas. Ahí está Alexander Gamboa con la manita. Chat. Puede ser que, exacto, puede ser que alguien haya levantado la mano, pero en el chat tenemos ya completa la... Muy bien. Sí. Don Alexander Gamboa, ¿en qué podemos ayudarle? Hola, doña Lisette, ¿y cómo está, doña Elsie? Una pregunta pequeñita ahí en el sentido de los gráficos. A mí me queda siempre la duda cuando les reviso a los chicos. Los gráficos en el encabezado se coloca el número del gráfico o gráfico número. Yo vi que ahora cuando usted hizo la presentación, seguidamente estaba de una vez el título. Normalmente yo a veces les digo, pongan el número del gráfico centrado. En el segundo renglón va el título del gráfico. No sé si las dos formas son correctas. Sí, yo no sé qué dice doña Elsie, ¿verdad? Ya dejemos aquí a la jefa, mejor hablar. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Lo importante es que los elementos estén. Exacto, también pienso. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Que diga gráfico, número y que venga el título. Que se puso a la par, que se puso abajito. Recordemos que nosotros, nuestro formato está establecido en el libro base. ¿Verdad? Ahí viene un ejemplo de cómo se debe de establecer el título. Entonces, yo siempre les digo, no nos enredemos, utilicemos el libro que se nos facilita, ¿verdad? Recordemos que la norma APA es únicamente para citación y referencias. A veces nos confundimos y queremos aplicar todo el formato a toda la tesis y no. La norma APA solamente es para las citas y para las referencias. Entonces, mi recomendación es, vámonos al ejemplo del libro y trabajémoslo como está en el libro. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Alexander. ¿Alguno de los jóvenes, estudiantes, tenemos alguna otra consultita? Sí, acá dice Teresa María, dice, ¿es necesaria la elaboración de un gráfico en un TFG o se puede prescindir de ellos? Bien, es que, a ver, Teresa, primero que todo, se grafican los resultados para una mejor comprensión de los datos recopilados. Si usted tiene una investigación cuantitativa, y aún así si es cualitativa también podemos graficar. Pero bueno,
normalmente en una investigación cuantitativa es casi indispensable. ¿Por qué? Porque recordemos que el análisis de los resultados se basa en estadística y una forma para visualizar los resultados, recordemos que los gráficos nos permiten visualizar de mejor manera los resultados recabados. O sea, es una forma más sencilla, más práctica y más visual de ver los resultados. Entonces, Teresa, como desconocemos su tema, su enfoque, es mejor que lo vea con su director de tesis. Los gráficos es una mejor forma para que los lectores de su trabajo de investigación puedan ver mejor, visualizar mejor los resultados. Doña Liz. Sí, por ejemplo, yo pienso que cuando son poquitas respuestas, con un cuadro es suficiente. 2, 3 respuestas uno visualiza bien. Pero ya vieron aquí con el ejemplo, cuando son respuestas variadas y tal vez muy largas las respuestas, el gráfico ayuda más, como dice doña Elsie. Para mí, el secreto de un análisis de resultados es expresar claramente la información que usted indagó. Entonces, el gráfico permite eso, pero tampoco es que lo vamos a recargar, ¿verdad? Ahora, por otro lado, me ha tocado revisar, ayudar, cooperar con algunos trabajos que son puros gráficos. Y vieran que a uno le preocupa cuando son puros gráficos y solo valores relativos, porque no podemos estar revisando, no me dicen por ningún lado cuál es la cantidad de entrevistados, cuál es la cantidad de personas que componen la muestra. Y entonces se queda uno como dudando de cuál es el impacto, un 80% de cuánto, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que yo, digamos, prefiero el cuadro y apoyarnos en gráficos para mejorar, ¿verdad? Donde en el cuadro tengamos valores relativos, absolutos, y esa línea de totales para poder interpretar adecuadamente. Esa sería mi recomendación en función de que presentamos resultados para la toma de decisiones. Ustedes tienen que tomar estos resultados para pensar en su propuesta. Y a veces ustedes mismos ni están captando bien cuáles son los datos más significativos porque no se están ayudando con la técnica de presentación de resultados más adecuada. ¿Qué más tenemos por ahí? Ajá. Kerlin Abarca nos pregunta, para el instrumento de observación, la presentación de los datos sería por medio de una tabla que considere los puntos a observar. Bueno, Kerlin, primero que todo, usted aplica el instrumento, ¿verdad? El instrumento de la aplicación de este instrumento, usted va a obtener datos. ¿Cómo va usted a analizar esos datos? Depende mucho de la cantidad de datos que obtuvo, de la repetición de un dato en esas observaciones. Entonces, una forma es a través de una tabla. Otra forma es, viene un ejemplo, me parece, en el material complementario, donde usted de esos datos que observó debe de categorizarlos y obviamente relacionarlos con la unidad de análisis que ha determinado relacionado con su objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros mostramos los datos? La decisión de cómo hacerlo, si es en una tabla, si es en un cuadro, si es en un gráfico, si es en una figura. Pueden inclusive utilizar figuras para también poder representar la información. Ahora nos encontramos con una gran cantidad de herramientas tecnológicas que nos permiten salirnos también de los gráficos tradicionales y que de una manera muy innovadora y creativa podemos representar los resultados. Entonces, buscar la mejor forma de poder compartir los resultados es parte de también la calidad de nuestra tesis. Usted lo puede ordenar en un cuadro resumen, puede inclusive plasmar fotografías, Kerlin, de esa observación. Recordemos que la investigación cualitativa tiene que ver
con opiniones, experiencias, vivencias. Entonces, si usted logra observar un punto crítico en la consecución de un objetivo específico, usted inclusive puede incorporar fotografías que haya podido tomar en esa observación y muchas veces se puede representar, incluir esa fotografía como una ilustración que responde inclusive. Una fotografía habla muchas veces más que 1000 palabras. Entonces, por eso es tan bonita la investigación cuantitativa, porque nos abre muchas formas de poder representar los resultados. Yo quería agregarle a Kerlin una cosita. Ahí veo que estamos interactuando en el chat. Jóvenes, es súper importante que repasen la teoría, porque podríamos tener preguntas en el panel de defensa y están confundiendo términos. A ver, perdón que se me está gastando la batería, denme un segundito. Ay, Dios. Vamos a ver. Una cosa es el instrumento y otra cosa es la técnica. La observación es técnica. El instrumento se llama guía para la realización de una observación. Voy a desconectarme un momentito, nada más quito la cámara para poner bien la batería. Doña Elsie, por si quiere continuar con algunas de las preguntitas allí. Sí, doña Liz, José Chávez Calvo pregunta, ¿en el libro de texto entregado para el curso se le llama diferente al capítulo 4? José Chávez, ¿cómo se le llama? José. Sí, buenas tardes. Hola, José. Sí, en el capítulo, al capítulo 4, en el libro de texto se le llama resultados, interpretación y discusión. Así aparece en la página 114. Sí, ambos son correctos, porque en realidad eso es lo que se hace. Sin embargo, a ver, yo hago un análisis, hago una interpretación de los datos, pero sigamos lo que dice en el libro, pero en la parte de la tabla de contenidos, doña Liz, no sé si lo tiene ahí, por favor, para que lo muestre. Sí. Por eso, análisis de la información. Correcto. Así es como nosotros lo trabajamos para que sea más sencillo, porque al final es eso, ¿verdad? Interpretar es parte del análisis y es una manera más corta para poderlo poner en la anteportada del capítulo. Sí, doña Alicia le está recomendando que utilicemos lo que viene en el índice del libro, lo que indica en el índice del libro. Me disculpan, pero lo que es la tabla de contenidos del libro, pero ahí aparece entonces como capítulo 4, marco teórico. Es que este libro, como, no sé, viene diferente. No. A ver, ubiquémonos en la página 7 en números romanos. Capítulo 4 se llama Análisis de la información. Sí, pero José nos está preguntando sobre el capítulo 2, que es marco teórico. A ver, ¿sí? José, te voy a decir, recordemos que nada es estático, ¿verdad? Nosotros todos los años mejoramos y todos los años incorporamos materiales para ustedes. Como puedes darte cuenta, bueno, ya estás en la segunda parte de la tesis, ¿verdad? Pero en la primera parte, cuando desarrollamos marco teórico, se dice marco teórico por decir, por utilizar un nombre macro que englobe el capítulo, pero en el material complementario y inclusive en el mismo libro, cuando se desarrolla el capítulo, se indica que es importante mantener un marco contextual de la investigación. O sea, primero desarrollar el contexto en el que se desarrolla la misma, y entonces ahí podemos hablar de la organización o del sector o de la industria, y luego, una vez teniendo claro cuál es el contexto de la investigación, nos entramos a un marco teórico, que es más que todo un marco de fundamentación teórica, ¿verdad? En el sentido de que ahí pues desarrollamos la parte de las variables, las principales teorías relacionadas con la temática,
Entonces, yo siempre trato de que ustedes vayan con la estructura del libro para hacerlo más estandarizado posible. Sin embargo, les repito a los estudiantes, esta es una explicación y una tutoría general. ¿Por qué? Porque siempre está la guía y la discrecionalidad de su director de tesis. Si su director le indica en el capítulo 4, no, ponga análisis de resultados, mejor ponga todo, interpretación, usted le sigue, ambos son correctos, ¿verdad? Yo no le voy a decir que uno está correcto y el otro no, porque ambos son correctos. Entonces, en ese sentido, siga la guía y el respaldo de su director de tesis. La tesis es, a ver, es un documento que tiene vida. Yo siempre le digo a los estudiantes, vean, usted puede haber terminado su tesis. Un mes después la lee y dice, ay, mira, me quedó esto. Ay, no, le hubiera incluido esto. La revisa un año después, le quisiera agregar algo. La revisa 2 años después, la revisa 10 años después, y yo dije, cuando yo revisé mi tesis de maestría, yo, ay, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho eso? Es que yo debí de haber incluido eso. ¿Por qué? Porque la tesis es un documento de conocimiento, es un documento que se puede enriquecer todos los días. Claro, llega un momento en donde dice, no, ya la terminé y así la dejo porque ya tengo que terminarla, porque si quisiera poder incluir más cosas, y como estamos en un ambiente tan dinámico, en un ambiente tan cambiante, entonces por eso es que nosotros hacemos estas tutorías, por eso la capacitación que dimos con el CIBRET el día jueves, por eso le estamos poniendo también material complementario en la plataforma, porque el libro de texto es una estructura general. En los materiales complementarios ahondamos un poquito más en algunas temáticas que hemos ido creciendo con más conocimiento, con más información, y cada director de tesis es especialista en su área. Entonces ellos tienen mucho más experiencia y mucho más criterio de cómo es la mejor forma de representar un resultado. Entonces, por favor, escúchenlo, escuchen a sus directores, siéntanse orientados y guiados. Si ellos les dicen, mire, utilicemos mejor un gráfico de pastel porque esa es la mejor forma de ver el resultado. No, mire, mejor utilicemos una fotografía o una figura o una ilustración para que esa información se vea mejor, ¿verdad? José, ¿tienes la manita levantada aún? Sí, doña Elsie, no, solamente la aclaración que quería hacer es la tabla de contenidos que tiene el libro. Análisis de información aparece como capítulo 6. Yo entiendo que estamos en el capítulo 4 de análisis de información. La aclaración que quería hacer era por si los compañeros estudiantes se ubican en la tabla de contenidos del libro, el análisis de información aparece como capítulo 6. Claro estamos que correspondería al capítulo 4. Era solamente eso, lo demás está todo muy, muy claro. Muchas gracias. Gracias, José. Sí. Efectivamente, una cosa es la tabla de contenidos del libro, que el capítulo 1 del libro no es el capítulo 1 de la tesis, ¿verdad? Cuando me refería a la tabla de contenidos, es la tabla de contenidos del ejemplo que viene como parte del formato y la estructura de la tesis. Muy bien. En la parte de estructura y formato, creo, no sé qué es el capítulo 8, doña Liz, o 10. Ok, voy, estructura, sí, capítulo 8, en la página 106. En el capítulo 8, todo este capítulo explica lo que es estructura y formato. Ahí en ese capítulo viene un ejemplo de una tabla de contenidos de la tesis. Entonces, ahí a esa tabla de contenidos es la que yo me refería. No a la tabla de contenidos del libro como tal, porque el libro tiene capítulos previos de explicación, ¿verdad? Que no necesariamente el capítulo 1 del libro corresponde al capítulo 1 de la tesis. Gracias, José, por la aclaración.
Doña Elsie, para aclararle al estudiante, la tabla esta de contenido que tiene que ir en la tesis está en la página 111 del libro, para que él sepa que es con esa estructura, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. ¿Quién más tiene la manita levantada por ahí? El estimable don Denis Ruiz. No, Liz, gracias. Ya el compañero le explicó que son dos cosas en la tabla de contenidos del libro con el índice que tiene que establecer la estructura del documento. Eso era lo que quería explicar. Gracias. Bien, muchas gracias a usted, don Denis. No sé si tenemos alguna otra consultita acá en el chat. Gracias, don Oscar. Sí, exactamente. Es lo que acabamos de decir. El libro guía está estructurado en capítulos de guía, pero los capítulos de TFG son diferentes, ¿verdad? No coinciden, sino que una cosa es el capítulo 1 del libro y otra cosa es el capítulo 1 de la tesis, que me parece que es el capítulo 1 de la tesis, el 2 o el 3, doña Liz. Vamos a ver, el capítulo 1 es introducción y coincide en el capítulo 3 de este libro, pero sí es. Marco teórico seguiríamos ahí en el 4. 1, 2, es el 2, perdón, sí. Sí. Introducción es el capítulo 1 en la tesis y está en la página 34. Muy bien. Tal vez, doña Elsie, en la página 114 está claramente la estructura donde señala los componentes de cada capítulo como tal. Entonces, en la página del libro 114 está toda la estructura como tal. Y a Muchas partir de ahí, gracias, Denis, fue donde surgió la inquietud de José, porque ahí se habla de que el capítulo 4 se llama Resultados, Interpretación y Discusión. Entonces, doña Nancy lo que explica es que o se puede poner ese nombre, que aparece ahí, Denis, o se le pone el que indica en la otra parte del libro, que es Análisis de Información, que es al final lo mismo. Muy bien, Sailin, tiene usted la manita levantada, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, muchas gracias, doña Liz. Nada más, y a doña Elsie también por la invitación. Nada más quería, bueno, yo a veces soy un poquillo recelosa en la parte de la interpretación de datos, cuando les solicito a los estudiantes que cuando hagan los gráficos siempre manejen, cuando manejan los pasteles, que sean en orden, según las manecillas del reloj, ¿verdad? Por orden de tamaño, porque en algún lugar pues me lo enseñaron así. Entonces quería saber si eso es tan real o podemos ser un poquito más flexibles con eso. Casi siempre pues lo manejo, digamos, hasta cuando hago con las correcciones con los muchachos. Entonces, si podemos ser un poquito más flexibles o lo mantenemos así. Bueno, doña Sailin, a mí me gusta igual que a usted. Ah, bueno. Pero como no es tampoco, yo creo que no es una cuestión tampoco de gusto, porque nos gusta o no nos gusta, sino me parece que tiene un sentido estadístico y lógico, ¿verdad? De que yo puedo visualmente ver la mayor proporción del pastel, que es la más importante, ¿verdad? De una manera visual, y sí, normalmente se hace de acuerdo al orden de las manecillas del reloj, eso es como que ya está establecido también. Y otra cosita, yo nada más quería decirles que para que los estudiantes son muy dados de eso de poner la pregunta, y yo creo que, bueno, aquí están los 3 muchachos míos de los que yo soy directora. Yo siempre les digo a ellos que le busquen el corazón a la pregunta, ¿verdad? Y que ese corazón tiene que estar en el título de la investigación, más el sujeto que investigamos, más ya sea el momento que estamos poniendo ahí incluyendo dentro de la figura o dentro del gráfico o dentro de la tabla, y ya con eso ellos tienen el título, para que correcto. A veces se les hace como darle mucha vuelta, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo, busquen el corazón de la pregunta, a quién estamos investigando y el tiempo o lo que estamos investigando en la parte de alguna cantidad.
Sí, son ¿Tenemos consejos otra prácticos. pregunta? Dice Beatriz, dice, consulta, veo que el índice de cuadros gráficos viene numerado y con título. ¿Esto es requisito o optativo? Opino que mejor con título para beneficio del lector, pero me interesa su opinión. El índice de gráfico, ok, la tabla de cuadros o la tabla de gráficos tiene que venir con número y con título. O sea, si yo hago la tabla, por decirlo así, la tabla de contenido de los gráficos, tiene que venir el número de gráfico y también la descripción o el título de ese gráfico y la página en la tabla de cuadros o de gráficos, sí. No solamente tiene que venir el número y no solamente tiene que venir el título, sino que tienen que venir los 3 elementos, ¿verdad? El número, el título y la página. Y la página. ¿Y por qué? Porque cuando uno está leyendo la tabla de gráficos y hay un título que le llama la atención, dice, ay, mira, aquí está esta información. Pero si solo tengo el número, no sé de qué se tratan los gráficos que están ahí. Entonces, ay, mira, esta me da la distribución por género, entonces me voy a la página tal y me voy directamente a buscar esa información. Es por eso que en la tabla tiene que venir toda la información completa. Lo apagué, creo. Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escucho bien, sí? Sí. No sé si tienen más consultas. Aquí le estoy poniendo a Sailin que Shalin Martínez tenía que salirse porque tiene clases. Después de terminar aquí, bajamos el video y luego les ponemos el enlace en cada entorno. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Si no, entonces para ir cerrando. Vamos a ver por aquí, creo que ya doña Sailin hizo su participación, entonces creo que podemos terminar. Doña Esi. Agradecemos. Muchas gracias. Agradecemos muchas gracias a los muchísimo profesores a todos. Conectados. Muchas gracias a los estudiantes, a los profesores que se conectaron. Por favor, realimentarnos en algunas temáticas que consideran que debemos de incluir en esta tutoría, ¿verdad? Que como les dije, es nuestra primera experiencia dando tutorías en TFG y puede ser que hayan elementos que ustedes consideren importantes que debemos de incluir. Les solicito, por favor, nos escriban un correíto a doña Alicia, a mí, y nos digan, bueno, creo ¿verdad? Que debemos de incluir también este tema que a veces se les dificulta a los estudiantes, por lo menos a nivel macro, ¿verdad? A nivel general. Ya cosas específicas, entonces, que las atiendan los directores con el estudiante. Bueno, muy buenas tardes para todos y feliz sábado, de lo que quiera. Muchas gracias, doña Lisette, por su ayuda. Gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. ¿Cómo está, don Miguel? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doña Disculpe que haya Susi, entrado. ¿cómo está? Perdón que haya entrado un poco tarde. Es que estaba reuniéndome con un estudiante. Qué bueno, Denis. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias. Hasta luego. Muchas Que Dios gracias. los acompañe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, don don Luis. Miguel. Don Luis, Isabelita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doña Elsie? Un gusto de saludarla. Feliz de verlos por Igualmente. acá un sábado. Don Ahí Jorge. está Isabelita Ahí. también. Hola, ¿cómo está, profe Susana? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi chiquita? Me alegro un montón de escucharla. Un abrazo. Que tengan Un una abrazo. linda tarde. Gracias, chao. Bendiciones, Chao. hasta luego. Besotes. Ya Gracias a arrancamos todos. con las defensas la próxima semana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias.